Eh, Tengamos un poquito de paciencia y ya vamos a tener cargadas en la cartera de la facultad. Bien, ya hay 156 personas conectadas, se conectaron más de lo normal, entonces vamos a continuar con la sociedad de tipo mercantil que hemos estado viendo. Recordarán que en una primera clase vimos a las 5 sociedades de tipo mercantil que estamos abordando desde su tipo, cómo se identifican, cuál es su responsabilidad, cómo está constituido su capital, cuál es su órgano superior de administración y de fiscalización. También hicimos un detalle, ¿sí? De la diferencia entre una y otra, ¿verdad? En el segundo cuadro comparativo que desarrollamos en clase, hablamos sobre una definición más extensa del capital, la responsabilidad, cómo se identifica, por qué algunas sociedades son personalistas y otras capitalistas, por qué algunas se identifican con razón o denominación social, por qué otras la responsabilidad es limitada, en otras es ilimitada, el capital, por qué es acción o aportación, y el órgano superior, ¿verdad? En un segundo cuadro desarrollamos eso un poco más a profundidad. El día de hoy me importa mucho que podamos hacer un análisis del elemento personal de las 5 sociedades de tipo mercantil que vemos cada clase, ¿verdad? ¿Qué tipo de socios participan en el giro normal de una sociedad de tipo mercantil, ¿verdad? Existen diferentes tipos de socios que interactúan en los diferentes tipos de sociedades de tipo mercantil que existen en el Código de Comercio de Guatemala, ¿verdad? Como podrán recordar, cuando hablamos de las 5 sociedades de tipo mercantil que establece el Código de Comercio, hablamos de la sociedad colectiva, hablamos de la sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima, ¿verdad? Se recordarán que en el primer cuadro comparativo vimos que las sociedades que son de tipo capitalistas, ¿sí? Regularmente su capital está constituido en acciones, ¿sí? También pudimos ver que las sociedades personalistas, ¿verdad? En lo general se basan en aportaciones, ¿sí? Entonces es muy fácil que nosotros podamos ir determinando las 5 sociedades de tipo mercantil que son prioritarias para el estudio del derecho mercantil. Tal y como lo vimos en la sociedad colectiva, ¿verdad? En la clase anterior pusimos el ejemplo que las sociedades colectivas son regularmente utilizadas por bufetes de abogados, estudios de arquitectos, firmas de economistas y auditores, grupos médicos, ¿sí? Organizaciones colectivas, ¿sí? Que lo que buscan obtener es un prestigio, ¿sí? De sus socios. Se unen en sociedad, ¿por qué? Porque juntos tienen una firma de prestigio o tienen un estudio de prestigio, ¿verdad? En donde lo que importa, siendo una sociedad colectiva personalista, lo que importa es la persona, ¿verdad? Lo que el prestigio de la persona o la trayectoria de su carrera puede aportar a esta sociedad. Entonces, cuando hablamos de una sociedad colectiva, sí, estamos hablando de una sociedad de tipo personalista, ¿sí? Estamos hablando de una sociedad que en lo que importa en esa sociedad es la persona directamente, ¿verdad? Voy a hacer uso de mi pantalla compartida para que podamos ir analizando de una forma más correcta las definiciones que estamos trabajando. Ok, perfecto. Si se recordarán, siempre viendo el mismo cuadro, ¿verdad? Que hemos ido trabajando. ¿Me confirma si ven en pantalla, por favor? Sí, se mira, Lick. Ok, perfecto. Bien, este primer cuadro que yo les proporcioné hace unas semanas, ¿sí? Hace una diferencia entre las sociedades que son de tipo personalistas, en las que lo que importa es el valor que tiene la persona que integra la sociedad. En las sociedades de tipo capitalista, ¿sí? Lo que importa es el dinero que aportan los socios, ¿verdad? Cuando es una sociedad de tipo personalista, ¿sí? Lo que van a aportar los socios es, valga la redundancia, aportaciones, ¿verdad? No acciones. Cuando son capitalistas, lo que aportan son acciones. El dinero, ¿sí? Se ve reflejado en títulos nominativos que pueden ser constituidos en acciones, ¿sí? Bien, ya ustedes conocen de memoria este cuadro, ya lo saben identificar, pueden identificar perfectamente que cuando es una sociedad personalista,
El capital está constituido en aportaciones, ¿sí? Saben identificar que la responsabilidad de los socios es ilimitada, ¿verdad? Se identifican con una razón social. Caso contrario con los capitalistas, que el capital está constituido en acciones, se identifican por una razón social, etcétera, ¿verdad? En este cuadro, pues nosotros ya aprendimos a conocer algunas características principales de las sociedades. En un segundo cuadro, ¿sí? Explicamos a qué nos referimos cuando hablamos del tipo de sociedad, ¿sí? Entonces, si es personalista, estamos hablando que la personalidad de los socios, su trayectoria, su prestigio es lo que importa realmente en esta sociedad. En el caso de la sociedad colectiva, que es la primera sociedad que siempre analizamos, recordamos que si vamos a constituir un fuete de abogados, vamos a buscar a los mejores abogados expertos en cada materia. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa? Su intelecto, ¿verdad? Igual en la sociedad con comandita simple, ¿verdad? A diferencia de las sociedades en comandita por acciones, ¿sí? O la sociedad anónima, ¿sí? Que lo que importa es la aportación que los socios hagan a la sociedad, ¿sí? Soy importante dependiendo de la cantidad de dinero que yo aporte a una sociedad. Pero como vemos una diferencia entre una y otra, es que no todas las sociedades, su objetivo principal es el dinero, ¿verdad? En el caso de la sociedad colectiva, en donde una firma de auditores se quiere constituir bajo una sociedad tipo mercantil, lo que importa es la persona, ¿verdad? Su intelecto, su aportación que puede dar por medio de su conocimiento, ¿verdad? Existen diferentes tipos de sociedades para diferentes tipos de negocios, ¿verdad? Lo importante es que aprendamos a determinarla. Ya sabemos identificar, por ejemplo, la diferencia entre una razón y una denominación social, ¿verdad? Ya sabemos diferenciar entre un capital constituido en aportaciones y uno que se constituye en acciones, ¿sí? Entonces, para ir entendiendo poco a poco, ¿sí? Cómo funciona el mundo de las sociedades de tipo mercantil, ¿verdad? Y cuál es el giro normal de estas sociedades, el día de hoy quiero que identifiquemos a quiénes son esas personas que participan en las sociedades de tipo mercantil. Si pudieran bloquear sus micrófonos, por favor. Bien, el día de hoy les voy a proponer un nuevo cuadro, ¿sí? Que va a ir bajo las mismas directrices y las mismas características de los cuadros anteriores. En este cuadro vamos a hablar única y exclusivamente de los elementos personales, es decir, de las personas que participan en la sociedad de tipo mercantil, es decir, los socios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tipo de socios tenemos? ¿Sí? Existen muchos tipos de socios dependiendo del tipo de sociedad que hablemos, pero iniciemos por la sociedad colectiva. Recordemos que la sociedad colectiva es una sociedad de tipo personalista, ¿sí? La utilizan los arquitectos, estudios de arquitectos, firmas de abogados, firmas de auditores. ¿Por qué? Porque lo que buscan es asociarse para que juntos puedan aportar un prestigio y un intelecto, ¿verdad? Pero ¿qué tipos de socios hay en esta sociedad colectiva? ¿Sí? En la sociedad colectiva intervienen dos tipos de socios. Está el socio industrial, ¿sí? Que se encarga de aportar a dicha sociedad servicios, conocimientos, técnicos, así como otra serie intangible. Quiere decir que un intangible es algo que no podemos determinar reflejado en dinero, en su costo dinerario, ¿verdad? Sino que es un intelecto que es adquirido por años y años de experiencia, ¿verdad? Entonces, el socio industrial es el socio más común, ¿verdad? En la sociedad colectiva. Pero dentro de la sociedad colectiva también puede haber un socio capitalista, ¿sí? Es una persona, un socio, que ya puede ser una persona ya sea individual o jurídica, ¿verdad? O física y jurídica, ¿sí? Que contribuye con capital a una empresa, ¿verdad? En las firmas de abogados, por ejemplo, puede dar el caso que un propietario o un dueño de una firma de abogados, pues no sea abogado, ¿verdad? Ustedes tengan otra profesión, pero sea un socio capitalista dentro de la sociedad colectiva, ¿verdad? El mismo caso con los auditores y los arquitectos, ¿verdad? Puede haber uno de los socios que no es un socio industrial, sino que es un socio capitalista, se dedica a invertir, ¿sí? A aportar capital que se traduce en fondos dinerarios, ¿verdad? O aportes dinerarios. Entonces, para la sociedad colectiva interactúa en un 99% de las sociedades colectivas el socio industrial, ¿verdad? Lo que aporta es su conocimiento, su expertise, sus experiencias, ¿verdad? Y el socio capitalista, que también es importante, ¿verdad? Y que en las grandes firmas de abogados, por ejemplo, sí existen. ¿Sí? Entonces, para la sociedad colectiva tenemos dos tipos de socios. Si se dan cuenta, cuando hablamos de sociedad colectiva,
Ya sabemos que es una sociedad de tipo personalista, se identifica con una razón social, la responsabilidad de los socios es subsidiaria, solidaria y limitada, ¿verdad? Su capital está constituido en aportaciones, existe una junta general de socios, existe un consejo de administración y lo fiscaliza socios no administradores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante, verdad? Que ya entendimos que en esta sociedad la persona es la que importa y su experiencia, ¿sí? Se identifica por medio de una razón social, ¿sí? Es decir, que adoptan como nombre legal los nombres y apellidos de cada uno de los socios, ¿verdad? Por eso es que es muy común ver apellidos de uno o varios abogados en las firmas de abogados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el prestigio es lo que importa, ¿verdad? ¿Y qué mayor prestigio que el apellido de una persona? Su responsabilidad, ¿verdad? Son igualmente responsables todos, ¿verdad? Ante las deudas de la empresa. El capital, ¿sí? Es una contribución patrimonial que aumenta el patrimonio. Su órgano superior, la Junta General de Socios. Estoy dejando para el final de las clases el tema de las asambleas y las juntas generales de socios, porque es un tema bastante complejo y no quiero que nos perdamos. Pero ¿qué es lo importante, verdad? Que ya sabemos cuáles son las características de la sociedad colectiva, ya sabemos a qué nos referimos cuando vemos cada una de las características de la sociedad colectiva, ya sabemos cuáles son los tipos de socios que interactúan, sabemos quién es el socio industrial, quién es el socio capitalista, ¿verdad? Entonces, con estos cuadros comparativos podemos irnos dando una idea del tipo de sociedad que nosotros hablamos. Ahora, pasemos a la sociedad en comandita simple, ¿verdad? ¿Se recuerdan que la sociedad en comandita simple, ¿sí? Cuando hablamos de una sociedad en comandita simple, hablamos que son individuos, corporaciones que desean mantener el 100% del control de un proyecto, ¿sí? Entonces desarrollo el proyecto, pero voy subiendo socios a mi empresa o a mi sociedad para que aporten, ¿verdad? Recursos, maquinaria, ¿verdad? Pero quiero mantener el control. Entonces es muy común encontrar desarrollos inmobiliarios bajo esta figura, ¿sí? De la sociedad en comandita simple. ¿Quiénes son los socios que interactúan en la sociedad en comandita simple? Tenemos a los socios comanditados y a los socios comanditarios, ¿verdad? Esa era la duda que le surgía a algunos compañeros en las clases anteriores, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un socio comanditado y un comanditario? Pues la principal diferencia y la que tiene mayor peso es que el socio comanditario, ¿sí? No tiene mayor responsabilidad porque es el socio que aporta dinero, ¿verdad? Ustedes aporta el capital, suministra fondos, ¿sí? Entonces el socio comanditario, su responsabilidad es limitada, ¿sí? No son responsables ni subsidiaria ni solidariamente de las obligaciones que contraiga la sociedad, ¿verdad? Su riesgo y responsabilidad se limita a las aportaciones que realizó, ya que no están obligados a responder más allá de los niños con su patrimonio. Entonces, para que ustedes lo entiendan de una forma muy sencilla, cuando escuchen hablar de un socio comanditario, rapidito van a ubicar que es el que aporta el capital a la sociedad, a ustedes. Y como él aporta el capital, ¿verdad? Es el que tiene una responsabilidad limitada a sus aportaciones de capital. Caso contrario con el socio comanditado, ¿eh? Que regularmente es la persona que es fundadora de la empresa o del emprendimiento de la sociedad, ¿verdad? Pero no tiene los fondos. Entonces, ¿qué le toca? ¿O qué es lo que tiene que aceptar? Tener una responsabilidad limitada y subsidiaria con todos los socios, ¿verdad? ¿Sí? Ser responsables de las deudas sociales de la empresa, ¿sí? De manera subsidiaria, indefinida y solidaria, ¿sí? Regularmente tienen la calidad de comerciantes, ¿verdad? Somos comerciantes, son las personas que se dedican a transacciones comerciales diarias, ¿verdad? Son las personas que son emprendedoras, que quieren desarrollar un proyecto, ¿verdad? Pero no tienen el capital, entonces crean su sociedad en comandita simple. Ellos tienen la mayor responsabilidad, respondiendo con sus propios bienes de forma ilimitada, ¿sí? Pero en el camino van subiendo a socios comanditarios, ¿verdad? Que les aportan capital, maquinaria, mano de obra, etcétera, ¿verdad? Conocimientos, puede ser, ¿verdad? Intelecto. Entonces, son muy comunes, como lo decíamos en clases anteriores, ¿verdad? En desarrollos inmobiliarios, ¿verdad? Entonces, yo necesito un socio comanditario que me aporte, ¿verdad? Que me aporte cemento, hierro, cualquier cosa que yo necesite para desarrollar un proyecto inmobiliario. Entonces, la diferencia entre los comanditados y comunitarios es que uno aporta capital
Y el otro es el dueño del proyecto A, el que desarrolla la idea, pero no tiene el capital humano, entonces tienen que ir subiendo socios estratégicos que le ayuden a desarrollar la idea. Bien, sociedad en comandita por acciones, ¿sí? Favorita para las pymes o las pequeñas empresas, ¿verdad? Recordamos, sociedad en comandita por acciones, esta es una sociedad capitalista, ¿sí? Esta forma social es la más repetida por aquellas compañías en las que los socios fundadores desean llevar el manejo y dirección de las mismas, ¿verdad? No obstante, ¿sí? A la hora de desarrollarse se requiere un capital suficientemente grande. Es especialmente adecuada para las empresas familiares, ¿verdad? La sociedad en comandita por acciones, ¿ya? Porque, por ejemplo, te pueden tener un socio comanditario, ¿sí? Que me aporte local y yo como socio comanditado me dedico a administrar y a dirigir la sociedad. Y buscando socios, ¿verdad? Ustedes. Ahora, ¿cuál es la diferencia y cuáles son los tipos de socios que participan en la sociedad en comandita por acciones? ¿Sí? Se les llama favorita para las pymes, que son pequeñas empresas que inician como emprendimientos familiares, que posteriormente tienen la obligación de formalizar su negocio, ¿verdad? Para poder ser proveedor del Estado o para poder participar en algunos eventos públicos de compras. Entonces lo formalizan por medio de la constitución de una sociedad. Regularmente estas sociedades en comandita por acciones son sociedades que carecen de requisitos muy estrictos, ¿verdad? Son fáciles de crear. ¿Por qué? Porque son empresas familiares que se crean como empresas pequeñas para posteriormente ir creciendo en el ámbito del giro mercantil o de las transacciones que se hacen diariamente, ¿verdad? Igualmente, ¿verdad? Ustedes por ser una sociedad en comandita, está el comanditado y el comanditario, ¿verdad? Nuevamente, ¿sí? El socio comanditario no tiene mayor responsabilidad porque aporta el capital, ¿verdad? Ustedes el comanditado responde de forma ilimitada de todas las obligaciones y de todos los deudas que la sociedad quiera. El comanditario, nuevamente, ¿verdad? Puede autorizar y vigilar la sociedad, pero no tiene la capacidad de desenvolverse dentro de la sociedad como un administrador, ¿verdad? O como un coordinador. Únicamente está obligado a aportar capital, ¿verdad? Y a cambio de esto le voy a dar una acción, ¿verdad? ¿Quién sí puede administrar la sociedad? ¿Quién sí puede ejercer su liderazgo de decisión? El comanditado, ¿verdad? La persona que conoce el negocio. Es la persona que conoce cuál es el giro de la empresa, conoce sus principios, a dónde quiere llegar. Esta persona sí tiene derecho a administrarlo, ¿verdad? Pero por no tener el dinero o el capital necesario, tiene que recurrir a un socio comanditario, ¿va? Pero alto, ¿va? El socio comanditario me va a inyectar capital a mi empresa, pero lo voy a restringir un poquito, ¿verdad? A ustedes, que aporte capital, que tenga sus acciones y tenga sus ganancias. Pero, ¿qué voy a hacer? Le voy a limitar un poco la administración y el poder de decisión. Eso lo voy a dejar en mí, porque yo sé qué es lo que le conviene a mi marca, yo sé qué es lo que le conviene a mi empresa, ¿sí? Sociedad en comandita por acciones. Sociedad de responsabilidad limitada, tal y como lo establecíamos en las clases anteriores, ¿verdad? Sí. Su principal distintivo y el cual lo hace muy atractivo es que los socios van a tener una responsabilidad limitada al momento de responder con sus propios bienes y con su propio dinero ante la deuda de una empresa, ¿verdad? Esto significa, sí, que por ejemplo, Cementos Cruz Azul, las grandes corporaciones, ¿verdad? Ustedes, que tienen cientos de socios a nivel internacional, que pueden cotizar sus acciones en la bolsa de valores, crean la sociedad bajo una responsabilidad limitada para atraer inversionistas, ¿verdad? Sí. Son las sociedades que les llamamos de atracción de capitales, ¿verdad? Ustedes, que son necesarias de otorgar beneficios a sus socios para que puedan hacer una inversión de confianza, ¿verdad? Invertir mucho dinero para tener poca responsabilidad. Nuevamente, ¿verdad? Es una sociedad capitalista, se identifica como una razón social, ¿sí? ¿Quiénes intervienen en este tipo de sociedades? ¿Quién es el elemento personal? ¿Sí? Están los socios gestores, ¿sí? Estos responden de forma solidaria e ilimitadamente, ¿verdad? Con su patrimonio propio, ¿sí? De las obligaciones sociales. Y están los socios comunitarios que solo responden hasta el monto de sus aportaciones, ¿verdad? No comprometen su patrimonio. Nuevamente, ¿verdad? Es una sociedad que busca el emprendimiento, ¿sí? Dirigido por las personas fundadoras, ¿sí? Pero que lamentablemente no tienen los recursos económicos necesarios para desarrollar su proyecto. Entonces tienen que recurrir a un socio comunitario, ¿sí?
que va a tener una responsabilidad limitada, pero que también va a percibir ganancias y dividendos de la empresa. Tenemos a la sociedad anónima, es una sociedad muy característica porque es una de las sociedades más utilizadas a nivel mundial, ¿sí? En estos tipos de sociedades existe socio fundador y socio no fundador, ¿no? Ustedes, ¿ya? En este tipo de sociedad, recordemos que todo el que forme parte, ¿sí?, va a realizar aportaciones económicas, ¿verdad?, considerables, que va a estar reflejado, que va a tener de regreso una inversión, una acción, ¿sí?, un título nominativo, el cual puedo comprarlo, venderlo, ¿sí?, enajenarlo, ¿sí?, puedo cotizarlo en bolsa de valores, ¿sí?, son inversiones, ¿verdad? La sociedad anónima es la sociedad favorita para atraer capitales, ¿verdad? Una de las sociedades que más es utilizada a nivel internacional para atraer inversión, ¿sí? ¿Qué pasa con ellos? Estos pueden y suelen reservarse derechos especiales, ¿verdad?, de carácter económico, ¿sí? Por persona que junto a otras se encarga de llevar a cabo los trámites de constitución de una sociedad por la cual será miembro, ¿sí? Se pueden reservar derechos especiales en el reparto de los resultados o bajo la forma de bonos de fundador, ¿verdad? Cuando existe exceso de utilidad, quiere decir que hubo un excedente en las ganancias de la sociedad, se pueden recetar sus propios bonos de fundadores para ustedes, ¿sí? Y están los socios no fundadores, esos ingresan bajo sus propias, bajo a sabiendas de los términos que se establecen en los contratos societarios previstos, ¿verdad? Y pues forman parte de la sociedad, aportan su capital que les da cierto número de acciones y que les permite tener ganancias, pero se tienen que regir por los derechos y obligaciones del contrato societario, ¿verdad?, previo a incorporarse a la sociedad. No pueden optar a los beneficios de los socios fundadores. Entonces, estas personas participan, ¿verdad?, en las 5 sociedades de tipo mercantil que yo planteo. Como recordarán, cuando hablamos de una sociedad anónima, ¿sí?, hablamos de que es una sociedad que nace, ¿sí?, para acumular capital. Esto quiere decir que es la sociedad perfecta para atraer inversionistas extranjeros que logren levantar una empresa o una sociedad para que tengan las dimensiones que se esperan a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Las empresas transnacionales a veces son sociedades anónimas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque emiten acciones para capitalizarse cuando estén un poco bajos de capital, ¿verdad? Esas acciones tienen un valor en la bolsa de valores que les permite actuar de forma internacional. Entonces, si me permiten, solo voy a contestar una llamada. Disculpen, mil disculpas. Perdón. Continuamos. Les hablaba sobre la sociedad anónima, ¿verdad? Las grandes transnacionales, ¿verdad?, optan por una sociedad anónima, ¿verdad?, una sociedad capitalista que les permite tener responsabilidad hasta el grado de sus aportaciones,
eh, ¿sí? Al pago de sus acciones, les permite libremente comprar y vender sus acciones. Ese es otro tema importante en el tema de las sociedades anónimas, ¿verdad? Ustedes, que le da libertad a sus accionistas o a sus socios para que compran y vendan de forma libre sus acciones, ¿verdad? Paso contrario con otras sociedades, ¿verdad? En donde están permitidos los socios comanditarios y los comanditados, pero existen restricciones en cuanto al número de socios, ¿verdad? ¿Por qué? Para limitar, ¿verdad? Ustedes las ganancias o para limitar los beneficios de la empresa. Entonces, la diferencia entre la sociedad anónima y las demás sociedades de tipo mercantil es esa, ¿verdad? La facilidad que existe para deshacerse de sus acciones o la facilidad que existe para ingresarlas en un negocio, ¿verdad? Para cotizarlas en la bolsa de valores, ponerlas a disposición de demás socios que posteriormente tendrán que notificar que han comprado una acción y que quieren ingresar a la sociedad y participar de forma activa en las asambleas, ¿verdad? Otro tema que es importante que vamos a desarrollar de una forma específica es el tema de las asambleas en las sociedades, ¿sí? No nos vamos a meter a trámites de constitución de las sociedades porque son un poco extensos, pero sí necesito que sepan determinar qué tipos de sociedad existen y de qué tipo de negocio o qué giro comercial hablamos cuando nos referimos a cada una de ellas, ¿ya? Qué características tiene, ¿sí? Cuáles son los tipos de socios que interactúan en estas sociedades. Vamos a profundizar en las asambleas, porque en las asambleas generales o las juntas totalitarias, donde se toman las decisiones de las sociedades, entonces tenemos que saber diferenciar entre una asamblea general ordinaria, una extraordinaria, qué decisiones se pueden tomar en cada una, ¿verdad? Para que vayamos identificando las sociedades de tipo mercantil de una forma general. Recordemos que estamos en Derecho Mercantil 1, ¿verdad? Entonces aquí estamos empezando a conocer qué es una sociedad, ¿verdad? En el primer examen parcial, determinamos quiénes son las sociedades de comercio, ¿verdad? Quiénes interactúan en las sociedades de comercio. Hoy estamos conociendo ya los tipos de sociedades que existen, ¿verdad? El objetivo es que el contenido sea reducido para que pueda ser asimilable o se pueda retener de una forma correcta. Si me permiten, solo voy a contestar la última llamada y me quedo. No tenga pena, Lick. Bien, mil disculpas. Quería consultar. El método que estamos utilizando es un método que es asimilable, les está funcionando. Vamos paso a paso, ¿verdad? Para que no nos perdamos. Ya vamos a profundizar en el código de comercio porque también tenemos que subrayar y tenemos que hacer algunas anotaciones. Pero quiero que vayamos teniendo una línea de tiempo, ¿verdad? La pregunta obligada va a ser si voy a subir la presentación. Yo sé que no la he subido, pero la voy a subir junta, ¿verdad? Para que tengamos aquí todo junto. Dudas en cuanto al trabajo y en cuanto a la mecánica que estamos utilizando para el tema de la sociedad de tipo mercantil. Para mí está muy claro, Lick, muy entendible. Ya, perfecto, vamos poco a poco, no se van a desesperar. Sé que algunos quieren que agotemos todo el contenido, pero tenemos que tener la presencia porque si no se nos complica y nos perdemos. Así que, alguna duda en cuanto al trabajo, me gustaría que alguien pueda Fíjese, Lick, que yo en la clase que dio el trabajo... Licenciado, buenas noches. Quería Sí, saber cómo
¿Cómo es el trabajo, Lick? Disculpe. Ok, sí. Si algún compañero pudiera copiar las instrucciones del trabajo en el chat de esta clase, para que el compañero lo copie y lo apunte, mientras yo voy a escuchar a la compañera que me quiere hablar. Había una compañera que estaba pidiendo la palabra. Ya no, se arrepintió. Buenas noches, licenciado. Perdone, era sobre las instrucciones del trabajo, pero usted ya indicó y creo que las voy a apuntar ahorita si alguien hace el favor de inscribirlas. Bueno, entonces, gracias. ¿Me puede apoyar ahí con reenviarlas nuevamente al grupo, ¿verdad? Para que ellos puedan copiar y recordar que pues el trabajo está para el 15 de octubre. El tiempo se pasa volando, así que por favor, nadie se va a quedar sin su trabajo para que tenga sus 15 puntos. Dick, disculpa, yo solo tenía, perdón. Sí. Dick, disculpa, yo solo tenía duda, bueno, quisiera empezar con el trabajo, pero no sé qué día más o menos usted iba a subir los 2 cuadros, o por lo menos el primer cuadro. Fíjense que voy a subir, si se dieron cuenta en la presentación, voy insertando un cuadro, el segundo cuadro y el tercero, y así me voy, ¿verdad? Para que ustedes lo vayan conociendo. Entonces, quiero subirlo, mínimo quiero subirlo el jueves, para que ya esté el cuadro que vamos a ver por el tema de la asamblea, ¿verdad? Que yo quiero que ustedes también aprendan las asambleas, y con eso ya tienen 4 cuadros, y con esos vamos a ingresar al examen parcial. ¿Qué les voy a preguntar en el examen parcial? Bastante sencillo, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, indique cómo está constituido el capital en una sociedad comandita simple, ¿verdad? Ustedes me pueden decir, bueno, está constituido en aportaciones, ¿verdad? Por esto y esto y este tema. ¿Cómo está constituido y por qué? ¿Sí? Por ejemplo, puedo preguntarles también qué tipo de socios interactúan en una sociedad comandita por acciones, ¿verdad? Con el cuadro no se pierden, lo importante es que ustedes tengan conocimiento de qué hace cada tipo de sociedad y cuáles son los sujetos que interactúan y los órganos que tiene. Entonces, los cuadros que voy explicando y que voy desarrollando son vitales para el estudio del segundo parcial, y por favor que nadie se quede sin su trabajo para que podamos tener avanzado casi un 70% el curso de Derecho Mercantil 1 para segundo parcial. Entonces, si no hay ninguna duda, o si hay alguna duda, me la pueden escribir por WhatsApp también para que podamos avanzar. Y eso sería todo por hoy. En la próxima clase vamos a ver el tema de asambleas, ¿sí? Para intentar abarcar un poco el contenido del derecho mercantil. Entonces, agradezco mucho su comprensión. Licenciado, Sí. buenas noches. Yo sí tenía una duda con relación a la estructura de la ficha técnica. Sí. Pues recuerdo que en la clase penúltima usted indicó que una forma posible de hacerla era el título de la sociedad, que es una sociedad, sus características, los elementos personales, el tipo de capital, de cómo se constituye cada una de estas, su función. Esa parte sería, y en esta última clase que nos está aportando el tipo de socio que está facultado en cada una de estas, Sí. esta parte integraría parte de la ficha. Incluso me gustaría que integren el tema de las asambleas, ¿va? Que vamos a ver el día jueves, qué tipo de asambleas existen, cuándo se utiliza una general, ordinaria, otra extraordinaria, qué tipo de decisiones se toman en esas asambleas, ¿verdad? Para que tengamos un mapa general de la sociedad de tipo mercantil. Vamos a ver más, ¿verdad? Pero estas son las principales, las que más me interesan por el grado que tienen de similitud. Ok, gracias, licenciado. Bueno, excelente. Nosotros nos quedamos, el equipo de auxiliares está haciendo un trabajo de cargar las notas, así que por favor, un poquito de paciencia, ¿verdad? Les agradecemos su apoyo, y pues primero Dios, ya en la noche estamos viendo sus notas para que ingresen, ya se preparan por un examen parcial con sus notas totales. Así que les agradezco su apoyo y comprensión. Nos sería todo, los veo el día jueves para seguir avanzando en el tema de la sociedad de tipo mercantil. Buenas noches, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Noches, licenciado.